apresuran de llegar a no sé dónde, aunque ignoran hacia dónde van, porque olvidan que la vida esconde para cada cosa su lugar. Deja huella quien camina y eso es todo lo importante. Vas pa'lante mientras no paras. Si das para atrás, descuida, que hay que volver para aprender a comenzar. Si saltas vas para arriba, aunque es de peso que algún día caerás. Tú escoges, no pares, camina. Hoy en Caminos de Ida y Vuelta vamos a hacer un viaje en barco, nada menos que en la famosa fragata Mercedes, pero también vamos a dar un panorama de lo que fue lo marítimo en España, lo que significó para España el tráfico de barcos, lo que nos trajo y lo que nos llevó precisamente en este programa, Caminos de Ida y Vuelta. Y lo vamos a hacer con Francisco Fernández González. Él está jubilado como catedrático de Construcción Naval en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales y ahora mismo dirige el Gabinete de Historia de la Ciencia y Tecnología Navales de la Universidad Politécnica de Madrid y el Museo Naval. También es consejero colaborador del órgano de Historia y Cultura Naval de la Armada, por lo tanto totalmente inactivo y muy relacionado, como nos va a comentar, con la fragata Mercedes. Bienvenido, lo primero. Gracias a ustedes y a la UNED. Es un honor tenerle aquí y hablar de este tema que yo creo que en un programa como Caminos era casi imprescindible, porque antes de entrar en lo que ha sido la reconstrucción de la fragata y lo que fue también su construcción, su hundimiento y su vida útil, a mí me gustaría retrotraernos a lo que ha significado pues el mar para España, algo que ahora parece como que estamos un poquito de espaldas, pero que ha sido muchísimo, muchísimo por la conquista de América, pero también a lo largo de su historia. Hay una frase que yo escuché o leí de niño que decía que nunca fue tan grande España que cuando miró hacia el mar. Y yo creo que eso es una certeza que podría resumir muy bien lo que ha sido la peripecia y la aportación española, por qué no decirlo, de 5 siglos a la navegación. Hay que tener en cuenta que desde el descubrimiento y luego la colonización, conquista y colonización de las Indias, España fue la primera nación europea que tuvo que atreverse con mares hostiles. Hay que quitar de ahí a los portugueses que hicieron otro tipo de navegación y con otro propósito. De modo que hasta prácticamente 100 y pico años después de la llegada de los españoles a las Indias, no tuvieron oportunidad de sufrir lo mismo que nuestros barcos ingleses, franceses y holandeses a través de la piratería. Esto quiere decir que aprendimos mucho de cómo hacer los barcos para ciertas navegaciones, porque no todos los barcos son iguales, obedecen a un propósito. Hablaremos de los distintos barcos. Me ha llamado la atención pues este análisis que nos hace de que la navegación española tuvo que ser un poco diferente porque fue una navegación hostil, a diferencia de la de otros países también de nuestro entorno. Sí, así es. La navegación por las costas europeas, que era la habitual en el comercio de lanas, por ejemplo, en el Renacimiento, etcétera, o en el Mediterráneo, tenía unas características distintas que las del Océano Atlántico. Aunque las rutas que se descubrieron eran bastante seguras, no hay que olvidar que, por ejemplo, la aparición del conocimiento del gusano Teredos navalis, que es la broma, que se comía los barcos, y se pueden ver en los museos todavía estos agujeros como de queso de Rougier que hacían en las quillas. Esto lo descubrieron los españoles en 1513, en la expedición de Perarias Ávila, y fueron los primeros en emplomar para este propósito la defensa de los barcos. A partir de ahí hubo toda una evolución del tipo de barcos que había que hacer para que, llevando carga, sufrieran la mar, no se corroyeran, aguantaran X meses o años, porque eran caros las navegaciones, y por lo menos 5 veces fueran a las Indias, que era un propósito que no siempre se cumplía. Este espíritu marinero, y además, pues yo creo que España ha sido famosa e importante en cuanto a sus astilleros,
no solamente en épocas modernas, sino desde siempre, nos viene, por supuesto, sabemos que tenemos muchos kilómetros de costa, aunque ahora a veces lo olvidemos, también de ese Mediterráneo que nos abrió rutas de comercio, también de guerra, por supuesto, con los turcos y demás. Pero cuando América se descubrió, es como si otro mundo verdaderamente, el nuevo mundo, se nos abriera también a los españoles. Había 2 Españas y las 2 eran Españas, en un lado y en el otro del Atlántico. Sí, ciertamente, y además es muy distinta la mar. Nosotros llamamos la mar porque la queremos más que el mar. Es muy distinta la mar del Caribe o de las costas del norte del Brasil o incluso hasta Virginia en el este americano que la del Pacífico, el mal llamado Pacífico, porque no lo es tanto. Entonces hay hasta el siglo XVIII, bien pasado el XVIII, con las navegaciones hacia Alaska de Mendoza y otros españoles, hay un tipo de barco especial que se hace para esas navegaciones que es el bergantín. El bergantín, que toma el nombre del brigantino italiano del Mediterráneo, que era de remos, porque hacía el mismo propósito, pero no para luchar, sino para acceder a sitios de poco calado, a ríos, a calas, a radas. Este es un invento, diríamos así, español, que utilizan Cortés para conquistar Tenochtitlán, utiliza Balboa para navegar la costa del Pacífico el primero, y lo utiliza Hernando de Soto para llegar y bajar el Mississippi, el bergantín tipo colonia o tipo América. Y luego lo copia Drake para llegar hacia arriba. El bergantín, que además está plasmado por los famosos versos, quien no conoce los 100 cañones por banda, ahí está también el bergantín, y yo creo que de eso lo conocemos todos, aunque no sepamos muy bien qué tipo de barco es. Sí, pero ese bergantín que hoy conocemos, que es el barco con una vela bergantina, que es la vela grande que tiene en la popa en el mayor, 2 palos nada más, el bergantín redondo, es totalmente distinto al bergantín que estoy comentando, que era un barco pequeño, como de 12 remos por banda, como mucho. Si acaso arbolaban una vela en ocasiones, pero no siempre, y era un barco que permitía, como digo, como si fuera una piragua, poder llegar a las costas, meterse en los ríos, ocultarse incluso de los enemigos. Es muy curioso. Es desde luego muy, muy curioso, porque con un barco tan pequeño, qué grandes hazañas se hicieron. Pero hay otros barcos, y cuando llegamos a finales del siglo XVIII nos encontramos con nuevas modalidades de barco y también con nuevos problemas, porque ya, por supuesto, la conquista hace siglos que ocurrió. El tráfico marítimo parecía que ocurriera con normalidad, aunque verdaderamente nunca en España pasó esto, porque la piratería y sobre todo pues esos encontronazos continuos con los ingleses y con sus famosos piratas, entre comillas, porque verdaderamente estaban muy protegidos por sus propios monarcas. ¿Qué ocurría y qué panorama teníamos en estos finales del siglo XVIII, donde vamos a situar pues nuestra historia con nada menos que la fragata Mercedes? Bueno, España venía arrastrando desde el principio del XVIII, desde la Guerra de Sucesión, que es cuando se crea la Real Armada, se crea en 1714, antes hay otras armadas, y es cuando se establece una normativa en el tipo de buques, en sus tamaños y en el modo de utilizarlos, que compite con Francia y con Inglaterra. Compite con Inglaterra más y se asocia con Francia a través de los pactos de familia. De manera que la evolución de los barcos españoles hasta el final del siglo XVIII es paralela y por delante muchas veces a la de Inglaterra o Francia. Aparece entonces el navío como el barco prototípico, con 3 palos. Aparece la fragata, que es como un navío pero en chiquitito, y que tiene un nombre que ya existía en el siglo XVI con otro tipo de barco y que no hacen más que heredar, para mí, yo defiendo esta teoría, el nombre griego de la nao afracta. La nao afracta es la que no tiene protección y eran las galeras que no tenían cubierta encima de los remeros. Y esto es la fragata. La fragata es un barco que tiene una cubierta al final del siglo con los cañones al aire. No tiene cubierta encima de los cañones. Esa es la diferencia principal. ¿Y por qué era operativa la fragata? ¿Por qué era pequeña? Porque, sin embargo, parecía muchísimo más vulnerable. Bueno, la fragata nace desde el origen, como digo, del nombre, incluso en el siglo XVI con otro tipo de barco, era un barco rápido. Era un barco con remos, que se podía mover aunque no hubiera viento. En el XVIII, sobre todo pasada la mitad del XVIII, ya la fragata típica o estándar, diríamos, es una fragata que pretende ser más rápida que el navío. Lo que pasa es que el navío evoluciona a tales tamaños que sigue siendo rápido, incluso más rápido que la fragata. Entonces la fragata tiene un objetivo principal que lo definen muy bien los ingleses cuando deciden
fabricar fragatas más que nadie, más que Francia, más que España, a final del siglo. Dicen, la fragata es un barco pequeño, de manera que es más barato de construir, requiere menos hombres, requiere menos víveres, puede operar solo, no tiene que ir en compañía, y puede tener un armamento que le haga daño a los navíos mayores. Era más útil tener 5 fragatas que un navío. ¿Pero la fragata era un barco de guerra o era un barco que también trasladaba, como veremos después, pues oro, riquezas, monedas u otros objetos? Sí, la fragata en el 18 es un barco de guerra, un barco armado, lo cual no quiere decir que no existieran, y sobre todo en el 19 más, fragatas mercantes. ¿Por qué? Porque se asocia el nombre de fragata ya al aparejo. Ese tipo de barco es una fragata, aunque no lleve cañones. Mira que estas fragatas se construyen en gran número, como digo, en España. Durante 15 años de Gautier se construyen 30 y tantas fragatas. En Inglaterra se construyen por cientos, porque la política inglesa de esta época era tener tantos barcos como Francia y España juntos, por lo menos. Y lo cumplieron. Y lo cumplieron, y veremos además de qué manera y cómo también nos afectaba y mucho a la Armada española. Si entramos en lo que fue la fragata Mercedes, Nuestra Señora de las Mercedes, creo que se llamaba, aunque resumimos fragata Mercedes, es una fragata que se construyó en La Habana, en Cuba. ¿De qué manera y para qué? Bueno, la fragata Mercedes se bota el día 15 de noviembre de 1788 en La Habana, y es la tercera de una serie de 3 iguales, de las cuales iba a haber 7. Y se construye con planos realizados en España. Sabemos quiénes la hicieron, quiénes dibujaron los planos y con qué tipo de normas se construyó, con qué maderas. Esta fragata no era la primera que se construía en La Habana. La Habana tenía fama de construir buenos barcos con buenas maderas, y esta fragata se construye para dotar a la Armada de este tipo de barco que le hacía falta para un tráfico en el que nosotros no teníamos tantos navíos como para mandar una armada de navíos a defender un tráfico comercial. Sin embargo, podíamos mandar 2, 3, 4 fragatas que eran más fáciles de manejar y de distribuir. Entonces la Mercedes se construye no para el oficio que luego iba a tener, pero sí pensando en él también, porque todas las fragatas hacían el doble oficio de defender las costas, colaborar en las batallas, ser espías, porque eran muy rápidos y podían averiguar quién viene y por dónde viene, y también defender el tráfico comercial de Indias. Verdaderamente tenían un trabajo enorme y servían para muchísimas cosas, porque lo cierto es que la fragata Mercedes también llevaba mercancías a bordo, es decir, no solamente servía para cuidarlas en otros barcos o para defender, sino que de hecho las llevaba, y eso es lo que ocurrió pues el 5 de octubre de 1804, porque era periodo de paz entre los ingleses y los españoles. Sin embargo, parece que desgraciadamente en todos los tiempos pues aquello de la paz y de los tratados pues se pueden no cumplir. Así es, la fragata Mercedes se bota, como decimos nosotros, cae al agua en el 88, una época de paz, en la que acabamos de tener una guerra de ayuda a la independencia norteamericana con Francia, que nos crea la enemistad de Inglaterra y donde precisamente se pone de manifiesto la necesidad de tener fragatas que los ingleses no habían tenido hasta entonces. Estas fragatas que se utilizan para llevar mercancías valiosas, no solamente mal llamados tesoros, no solamente caudales, sino también lo que se llamaban entonces frutos, pieles y otro tipo de productos valiosos. Estas fragatas están cumpliendo o sustituyendo a lo que históricamente España siempre ha tenido, que ha sido galeones. Los galeones no eran más que los barcos armados en los que se llevaba el producto de mayor valor, y a las flotillas, que España fue la primera en inventarlas, que fueron los convoyes. La palabra convoy es una palabra española que se crea para ir a Indias, cuando los barcos salían de Sanlúcar, salían de Sevilla, iban 100, 200 barcos juntos, protegidos por 2, 3, 4 galeones, y esto era un convoy. Los americanos en la Guerra Mundial crean convoyes para ayudar a Inglaterra y mandan 50 barcos juntos, por ejemplo. Es un invento español más. Entonces, estas fragatas hacen esa misma labor, la labor mezcla del convoy, porque van juntas 3 o 4, y además de los galeones, porque llevan a bordo las cosas más valiosas. Y ese día de octubre de 1804, ¿qué es lo que ocurre? Porque aunque esa enemistad creada por la independencia de los Estados Unidos estuviera ahí, pues estaba en periodo de paz, y la fragata, pues que venía inicialmente, creo que del puerto del Callao, del Perú, pues venía llena de oro, de plata, de telas y, como bien decía, pues de canela y otras especies.
Lo más inmediato a los sucesos de octubre de 1904 es la ruptura de una tregua que está firmada, el Tratado de Amiens, el cual se firma porque España no solamente ha peleado contra Inglaterra en Estados Unidos, es que ha peleado contra Francia, asociada con Inglaterra, contra la Convención. Y Napoleón exige a España que se firma en San Ildefonso el tratado de ayuda en el cual tenemos que darles un número de navíos y un número de marinos. España no puede porque no los tenemos y a cambio Francia acepta que le paguemos y se firma el tratado de subsidios. Esto lo conocía Inglaterra, es decir, había que darle unas ciertas cantidades, millones de pesos de entonces, ¿no? Esta fragata, cuando vuelve de América, cuando vuelve de Perú, luego Montevideo, lo que se encuentra es una situación en la que estamos en una paz débil. Hay conversaciones en Madrid acerca de cómo resolver esa tregua que no está del todo firme. Inglaterra está apostada en San Vicente, como siempre hizo durante todo el siglo anterior también, porque era la ruta típica de llegar a España con las buenas corrientes y los buenos vientos. O sea, no venían directamente de Canarias, sino que daban una gran vuelta para entrar por San Vicente hacia Cádiz. Y allí estaban apostados. Y en el caso de la Mercedes, concretamente, estaban esperando a la Mercedes porque sabían que había salido de Montevideo con lo que decimos nosotros caudales. Caudales que eran, la cuarta parte eran de la corona y las 3/4 partes eran de particulares. Tenemos los listados de a dónde iban, nombres de comerciantes, familias, iglesias a las que venían dineros enviados desde América. De manera que los ingleses sabían esto porque estaban en los listados. Lo cierto es que la fragata pues es atacada y en ese naufragio mueren muchos marineros, creo que alrededor de 250. 275 por lo menos, porque siempre había alguno que no estaba registrado, un polizón. Y aparte de los fallecidos, también hubo prisioneros algunos importantes dentro del barco. Bueno, en la fragata Mercedes, que voló, como se dice en la Marina, porque explosionó, deflagró, porque la pólvora deflagra, inopinadamente, los ingleses no querían que se hundiera porque querían apresarlo como hicieron con los otras tres, iban la dotación suya, 275 marinos por lo menos, 50 se salvaron, fueron rescatados, y había 23 civiles. Esos 23 civiles había, según dicen los ingleses, 19 mujeres y niñas, y era concretamente la familia de Alvear completa y algunos parientes y los criados, etc. Mira que esta dotación murió el capitán, solamente se salvó un oficial entre los 50. El resto fueron aprisionados, fueron llevados a Londres en las otras 3 fragatas, en la Medea, la Clara y la Fama. Estas fragatas eran tan buenas, hay que decirlo, sobre todo la Medea y la Fama, que los ingleses la adoptan y la ponen en su marina, en la Navy, sirven en la Navy durante bastantes años, y es curioso las cuestiones de la historia. Lord Cochrane, que fue el que sale en Master and Commander, Lord Cochrane, que era en el mal sentido un lobo de mar porque era muy agresivo, es el que nombran capitán de la Medea cuando se convierte en nave inglesa, la llaman luego Ifigenia. Ellos no solamente manda a la Medea, sino que además es capitán de barco que ayuda a los españoles contra los franceses en la Guerra de Independencia y que luego ayuda a los insurgentes americanos contra España. De manera que está en el candelabro continuamente. Verdaderamente la historia es sorprendente y nos llevaría de un lado a otro. Después de este naufragio, lo cierto es que no se logra rescatar nada de la fragata Mercedes. De hecho, se le pierde el rastro y es muy curioso porque quizá la fama de esta fragata es porque tiene que llegar muchos años después. Estábamos hablando del año 2007, cuando unos arqueólogos submarinos, pues de una empresa de caza tesoros, la Odyssey, logran dar con la fragata Mercedes y rescatar pues esos caudales que usted nos hablaba que estaban en el fondo del mar y que además hay un periplo posterior. Hay que reconocer que gracias a los ingleses hemos tenido la oportunidad de recuperar algo de la Mercedes, incluida la historia y la reconstrucción. Tenemos más de 1.500 naufragios registrados y localizados. No hay dinero en España, igual que no lo hay para mantener otras obras de arte en tierra, para investigar ni siquiera proteger nuestros pecios. De manera que gracias a Odyssey, en este caso yo se las daría, tenemos los caudales de la Mercedes. España nunca los hubiera sacado. La Odyssey logra sacar estos tesoros, pero lo cierto es que se entabla un proceso importante en los Estados Unidos
Bueno, no vamos a relatar todo el proceso, pero llega hasta el año 2012 y llega al Tribunal Supremo de los Estados Unidos porque hay una serie de recursos y al final rechaza el último recurso de la Odyssey y le hace devolver a España pues cerca de 500.000 monedas, que es el pecio, ¿no?, en el año 2007. Aunque luego pasan más cosas porque parece que hay una parte del tesoro que la Odyssey pues se queda sin declarar. Esto es importante destacar. He dicho antes que gracias a Odyssey tenemos el tesoro, pero no hay que darle gracias a Odyssey en modo alguno, porque lo que han hecho ha sido destruir nuestra historia. Es decir, ahora mismo no queda nada del pecio aprovechable. Es decir, un arqueólogo ya no tiene nada que ver allí. España ha perdido su historia. Es más, puesto que los documentos que ellos grabaron con gran precisión, yo he tenido oportunidad de ver las fotos con las que hicieron el registro de todo el pecio, son impresionantes, son su propiedad y no puede tener acceso a ellos nadie sin su permiso. Es decir, España no puede acceder a sus datos que han perdido por culpa de la invasión. Entonces, en el juicio se recuperó lo que estaba a la vista, digamos, en Tampa. Como ellos defendían que este barco era el Cisne Negro, porque era el barco que había leído el capitán en una novela recientemente, por eso le puso este nombre, todo su afán era decir que lo que había en el fondo era una echazón, es decir, lo que un barco echa por la borda para no sumergirse en una tempestad. Y claro, eso era indefendible. Luego, el decir que era un barco que había explosionado, que había volado como la Mercedes por una explosión de la pólvora, se podía justificar si en los restos se descubriera ese efecto de la explosión. Entonces, hábilmente, estos señores habían depositado en Gibraltar justamente objetos y monedas retorcidas y afectadas por la explosión, que era un claro índice de que el barco era la Mercedes. Que estuvieron estorbando la identificación del barco hasta el final. Al final, como habían perdido el juicio, tuvieron que devolver también lo de Gibraltar. Pues después de este proceso tan interesante, que además yo creo que los españoles debiéramos conocer y acercarnos más pues a nuestra historia, miles de historias que tenemos muy desconocidas, nada menos que 1.500 naufragios. Se ha reconstruido la fragata Mercedes, ha costado mucho reconstruirla, pero se ha hecho. ¿De qué manera? Sí, ha sido una provocación. El hecho de que hubiera esta repercusión mediática nos llevó a pensar en que había que reconstruir el barco. No el barco en tamaño real, pero sí a una escala suficiente para poder reproducir en cada pieza los detalles de cómo eran los barcos de entonces. Más que una reconstrucción, ha sido una investigación de arqueología experimental, en el sentido de que hemos incluso investigado cómo se hizo, qué gente lo hizo y cómo se organizaban al hacerlo en La Habana. Hemos recurrido a los archivos de Marina en el Viso del Marqués, que son impresionantes, donde hemos encontrado referencias suficientes de la historia del barco, las vicisitudes que tuvo en cuanto a reparaciones, reformas, cambios en el velamen, etc. Sabemos qué ingenieros lo hicieron, sabemos con qué plano se hizo. Los planos los hemos recuperado también y lo que ocurre es que en esta época los barcos se hacían con un solo plano. El resto de detalles se resolvían y se dibujaban mientras se hacía. Como todo lo que había en La Habana se perdió cuando los ingleses llegaron a La Habana en 1762, no tenemos nada de La Habana. Hemos tenido que reconstruirlo a partir de cómo eran los barcos de esa época. Y lo cierto es que es bastante difícil porque ni siquiera se utilizaba el sistema métrico decimal y hacerlo a escala pues tiene que ser complicadísimo. Lo más complicado es la conversión y habría que utilizar la maquinita de calcular y nos negamos, o me negué mayormente yo desde el principio. Como quiera que toda la documentación de la época viene en pulgadas de Burgos, decidimos desde el primer momento que fuera cálculos, cada pulgada es 1 milímetro y esa es la escala. De manera que la escala resulta atípica porque es una escala de 1 sobre 23,22. Lo habitual es 1,25 o 1,24. ¿Dónde podemos hoy ver de cerca esta fragata Mercedes? Hombre, ha estado 6 meses en el Museo Naval, lo que hicimos, un modelo incompleto precisamente para mostrar cómo se construyó y los detalles internos. Y ahora mismo está en el MARC de Alicante, es donde va a estar. Pues muchísimas gracias, profesor Francisco Fernández González, por habernos acompañado y por habernos acercado a esta parte de la historia. Espero poder contar con usted en otros programas y que nos acerque pues a todo este pasado marítimo de nuestro país. Gracias. Muchas gracias a ustedes y a la UNED. Y hasta aquí Caminos de Ida y Vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del CEME para Radio Exterior de España.